Muy bien, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí compartiendo esas experiencias que desde el aula venimos trabajando como docentes. La verdad es que digamos que el papel de cada uno de los ponentes nutre la labor de cada uno de los presentes y me incluyo. Muy buenas las ponencias anteriores y la verdad es que me gustaría compartirles la experiencia mía desde una de mis asignaturas, la de ella es de terapia manual integradora, este es de octavo semestre. Mis asignaturas son teórico-prácticas. Como lo decía Miguel, el arte, digamos que es una forma de expresión y nosotros desde el área de la salud tenemos mucho de eso, de expresiones, expresiones corporales, del lenguaje no verbal, todas estas cosas y yo creo que desde el aula tener que ir impartiendo cómo ir moldeando en cada situación estas cosas es muy enriquecedores. Entonces, digamos que dentro de esa asignatura que manejo, hice el ejercicio con una de las temáticas que abordamos, en este caso, pues es una temática que al estudiante, digamos que uno le cuesta un poco, debido a que son tejidos muy profundos y digamos que nosotros cuando no tenemos la capacidad de imaginarnos cómo es una estructura, nos cuesta aún más de aquella que sí podemos ver. Nosotros podemos ver una mano y podemos decir, una mano tiene 5 dedos, esos dedos tienen uñas y demás cosas, pero cuando tenemos una estructura en la que no identificamos, nos cuesta más saber cómo es, cómo se comporta. Por esa razón, digamos que implementamos nosotros una serie de estrategias. En este caso hicimos toda la parte artística en dibujo, en arte pictórico y es plasmar ese tejido en la piel y en su recorrido. Eh, Cabe resaltar que dentro de estas asignaturas, pues como son teórico-prácticas, para que puedan llegar a la parte práctica, ellos deben hacer unas guías de aprendizaje simulado, unas gapas. Estas gapas tienen que cumplir con unas estructuras, por lo tanto esto aún le ayuda más al estudiante para que se pueda o pueda aterrizar todo el contexto. Entonces, digamos que el objetivo principal, aquí hay dos objetivos, uno que tienen ellos dentro de lo que ellos hacen y otro que tengo yo como docente. El objetivo que ellos tienen dentro de su aula es analizar la anatomía y la función, en este caso el tejido específico son los plexos periféricos, que son todas esas terminaciones nerviosas que corren por todo nuestro cuerpo, porque de ahí en adelante ellos deben hacer unas intervenciones de las disfunciones de estas estructuras. Esto lo harán para comprender su papel en cómo funcionan los músculos, en cómo funcionan en la piel, identificar cuáles son esas disfunciones neuromusculares que se pueden presentar en estos pacientes o en los pacientes que llegan con alteraciones de estos tejidos y desarrollar estrategias de intervención y tratamientos efectivos en toda la parte clínica. Ese sería el objetivo que ellos tienen, pero el objetivo que yo tengo como docente es implementar una estrategia, sí, de enseñanza-aprendizaje que le permita al estudiante tener claro el punto de intervención, tener claro el origen de una disfunción neuromusculoesquelética para que el estudiante lo pueda abordar de manera precisa. Como parte introductoria en qué es lo que se maneja dentro de esto, básicamente aquí desde primera instancia hacemos, digamos, cumplimiento al PEI y a los sílabos. Nosotros nos llevamos con los sílabos al igual que todos los docentes. Entonces, ¿qué hacemos? Dar cumplimiento primero al propósito que tiene las estrategias y es brindar al estudiante diferentes estrategias, que en este caso pues es una estrategia artística, pero que también busca una estrategia simulada que le permita al estudiante de manera asertiva tener claridad de la neuroanatomía para tener, digamos, una facilidad de intervenir estos tejidos. Entonces, digamos que aquí lo que primero se le pide al estudiante es que el estudiante cumpla con un requerimiento previo, es decir, que haga una movilización. Aquí de una vez vamos trabajando con toda la parte de ruta constructivista y lo primero que hago es motivarlo. ¿Cómo lo hago motivándolo? Mira, tienes que tener una movilización de recursos, es decir, tienes que hacer una lectura previa, tienes que indagar sobre el tejido que te voy a dejar y yo lo divido en grupo. Estos grupos les doy un plexo, es decir,
unas raíces nerviosas que tomen una parte, por ejemplo, miembro superior, miembro inferior. De ese miembro inferior voy a tomar solamente la parte del fémur, otra que solamente sea la tibia, y esos nervios que hacen, que están pasando por ahí, y cuáles serían las funciones. Esa sería la parte de motivación y movilización de recursos. Posterior a esto, pues el estudiante tiene que llegar ya con esa actividad hecha a la práctica, para que luego el estudiante pueda desarrollar, digamos que la actividad práctica en ubicar el tejido, ¿sí?, que le correspondió por grupo. Para esto se le pide al estudiante que lleve diferentes tintas que puedan ser borrables y que sean hipoalérgicas. El estudiante tiene su guía de apoyo para que vaya buscando los recorridos de origen-inserción. Aquí, por ejemplo, tenemos, digamos, el pleso cervical. El estudiante sabe que tiene que ubicar el pleso cervical, básicamente desde la parte periférica, desde C0, y de ahí en adelante empieza a sacar al braquial. Aquí muestra, digamos que tiene, les doy a conocer lo que ellos hicieron antes de que pudieran hacer esta ilustración, y es que tuvieron que hacer la movilización de recursos para que ellos pudieran saber cómo era que iban a tener esa ubicación o esa ilustración en la piel de su compañero. Aquí tenemos la continuidad. Como les digo, se tomó la oportunidad de que se dividieran los grupos, ¿sí? Y van haciendo por grupos todas las ilustraciones y van dando una introducción de todo lo que van generando. Aquí lo hacen segmento por segmentos. Aquí tenemos todo el grupo de estudiantes trabajando. Es un trabajo colaborativo. El estudiante, aquí cabe resaltar que el estudiante, dentro de las competencias que ellos tienen que armar, tienen que tener un trabajo individual, pero también tiene que tener un trabajo colaborativo. Es decir, yo tengo que tener claro que el estudiante tiene que hacer una parte de investigación individual, pero a la hora de llegar a trabajo colaborativo tiene que tener en cuenta que el trabajo de uno le compete a todos para que al final esto pueda darse. Posterior a que ellos hacen todo este ejercicio, y que ya está la ilustración, ahí proseguimos a hacer las intervenciones. Es decir, cuando ya queda súper bien organizada toda esta parte ilustrativa, nos proseguimos a hacer las intervenciones de la movilización de estos nervios. Entonces, cuando ellos hacen el ejercicio de movilizar el nervio, el mismo dibujo le muestra los grados de tensión y compresión que pueden tener el tejido frente a una técnica que les pueda, que estén ejecutando, perdón, y de esta manera ellos puedan mirar el comportamiento dinámico en el exterior, ¿sí? Es decir, esa parte interna del tejido, al estar dibujada en la periferia, ellos pueden mirar cómo se comporta el tejido externamente, y ellos tienen claridad de lo que están haciendo, y esto lo pueden transpolar en la respuesta fisiológica que el paciente tendrá. Entonces, digamos que el impacto aquí en los estudiantes es muy positivo y muy motivador, porque el estudiante en primera instancia lo disfruta mucho. Es algo que los estudiantes disfrutan porque ven primero la primera fase, que es la parte de dibujar, y luego mirar cómo ese tejido les responde, como si estuvieran ellos dentro, o abriendo la piel y mirando cómo se comportan. Entonces esto los motiva mucho. Ellos tienen la oportunidad, digamos, de decir a través de esto que pueden confiadamente ir a la parte palpable, a la parte puntual de donde está el tejido, porque esta actividad les permite esto. Entonces, digamos que el impacto que se ve dentro del aula con esta estrategia me ha servido mucho, porque son, digamos, temas que no son fáciles, como le explicaba al principio, por no tener la vista específica del tejido, pero esta estrategia me ha permitido que el estudiante lo pueda disfrutar en primera instancia, en segunda instancia que pueda tener una integración cognitiva de lo que está haciendo, y segundo, que impacte en todo el trayecto de su formación. Es decir, no se va a quedar solamente en el momento de que hace la práctica, sino que el estudiante más adelante, cuando tenga un contexto clínico real, lo pueda aplicar. Entonces, digamos que esto a su vez responde a los resultados de aprendizaje, ¿sí?
que básicamente busca que el estudiante tenga las herramientas precisas para hacer una adecuada evaluación, reconocimiento anatomofisiológico y unas intervenciones precisas de acuerdo a cada condición del paciente. Cabe resaltar que esto es un solo ejemplo de la temática, pero esto igual se puede aplicar en los diferentes temas que yo puedo dar, teniendo en cuenta que mis asignaturas pues son de intervención y son de intervenciones como todas de tejidos, en mi caso musculoesqueléticos, que son tejidos palpables. Lo único que hago es llevarlo de lo interno a lo externo. Seguimos mirando, esto ha sido un proceso, digamos que enriquecedor para ellos. Ellos tienen muy buena adherencia al proceso. Llevo ya varios semestres implementando la estrategia. Hasta ahora tuve la oportunidad de implementarla y básicamente es por la necesidad de que ellos mismos quisieron que esto se compartiera. ¿Por qué? Ellos están en octavo semestre y ellos referían si esto me lo hubieran hecho desde que yo empecé mi primer semestre con, digamos, las asignaturas de anatomía, para mí fuera más claro. Entonces, digamos que a nivel de conclusiones puedo decir que esta estrategia le permite al estudiante integrar los conceptos y no solamente tenerlos ahí, sino que pueden permanecer en línea de tiempo, logrando que el estudiante se apropie del conocimiento, cumpliendo asimismo con los resultados de aprendizaje que son planteados para ellos y siguiendo los 7 pasos de la ruta constructivista. Considero que aquí se cumplen todas. Teniendo en cuenta que al final ellos presentan un producto, como lo acaban de ver, estos son sus productos, estos son lo que ellos hacen en lo último como especie de un portafolio donde hacen toda esa parte y ahí les queda su material de estudio para cuando lo quieran necesitar. La verdad es que me gustaría desplayarme más, pero considero que en resumen, esto fue todo lo que, digamos, tengo preparado para ustedes, teniendo en cuenta que en la forma secuencial se tomaron todos los conceptos que para fines de la actividad se generaron.